Llegan, te ilusionan y se van. Y no se empiecen a proyectar. Ya sabemos cómo se maneja el mercado actual, que los jugadores no duran en los equipos. Otros, cuando apenas en sus carreras despegan, deciden irse a cobrar dinero. Los One Club Men ya casi están extintos porque llega la edad del retiro y se nos van a las ligas exóticas, pues para sacar un poquito más de varito. Y pues en México tenemos el caso de Uriel Antuna. Y quienes no lo conozcan se están perdiendo de un crack absoluto. Pero bueno, acá mi Uriel ha pasado por una infinidad de equipos en México y cada equipo en el que juega el desgraciado besa el escudo nomás porque sí. En Cruz Azul cuando aplicó la ley del ex, besito al escudo. En Tigres no, pues porque ahí el vato nomás dio pura vergüenza. ¡Antuna! Y en su presentación con los Pumas, adivinen qué hizo. Besó el escudo y ni un minuto jugado tenía. Literalmente es mi compa el todas mías. Con todo esto es muy raro ver que un jugador encaje de inmediato con el equipo, ya sea por el amor que le tiene, porque encaje muy bien en el club o porque empate muy bien con la mística y con la afición del equipo. Pero hay uno que otro caso que literalmente sí pasa lo que les acabo de mencionar. Y para acabarla de amolar, en cuanto pisen el terreno de juego, desde el minuto 1 comienzan a rendir con goles. Y tienen una temporada de ensueño para después salir del equipo dejando una bonita relación con la afición y una gran aportación con el equipo, no habiendo tiempo para malos momentos. Y es por eso que hay un romanticismo con el jugador y los momentos que entregó, dándole espacio para idealizar el que hubiera pasado. Pero lo hubiera no existe y lo que pasó pasó. Y recuerden la regla número 1 en la historia del fútbol: nunca te enamores de un jugador cedido. Enamorar a un niño vago no es tan fácil como lo crea. Antes de empezar, muchas gracias a los miembros del canal por poner su granito de arena para que Muertos FC Enterprises siga creciendo. Y sin más rollo por tirar, a darle que esto es mole de olla. Esta es una de las mejores historias que nos ha regalado el fútbol. Joselu es un delantero que durante toda su carrera ha sido muy montonero. Ya saben que a los delanteros se les mide por goles y la neta muy cumplidor en los números de Pepelu, hasta que vistió la camiseta merengue por segunda vez en su vida. Desde su paso por el Real Madrid, Castilla nunca fue valorado y después de meter 34 goles con el Castilla, Mourinho lo subió al primer equipo y viviría un debut soñado tras meter un gol al minuto de haber entrado, y su asistidor fue nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Pero tras ese gran momento para su corta carrera, el mismo Mourinho lo regresaría al Castilla y no tendría más oportunidades en el Madrid, teniendo pasos por una infinidad de equipos por toda Europa hasta que llegó al Español de Barcelona y viviría uno de los mejores momentos de su carrera, teniendo las mejores estadísticas de su vida gracias a los 16 goles que anotó en liga. Para su mala suerte, esos goles no pudieron salvar al Español del descenso, cayendo a la segunda categoría del fútbol español. Y mientras pasaba eso, el Real Madrid vivió una temporada complicada gracias a la baja de juego de Benzema, a comparación de lo que hizo la temporada anterior. Y tras la salida del gato al fútbol saudí y la limpia de jugadores inútiles del plantel, trajeron de regreso a Joselu al equipo para que tuviera un rol secundario en el plantel, llegando cedido por una sola temporada para que medio estorbara en la delantera, ya que Vini andaba en su prime, pero vaya que aportó con goles mi Joselu, y lo haría desde la pretemporada porque se aventó un golardo de chilena y llegaría a su doblete más famoso y la razón por la que estamos en este video. Era en las semifinales de la Champions League entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. La ida se jugó en el Allianz Arena y el partido terminó con un 2-2 gracias a un partidazo de Vinicius. Para el encuentro de vuelta jugado en el Santiago Bernabéu, este partido estuvo muy cerrado durante los primeros minutos, teniendo ambos equipos oportunidades de gol, pero los porteros celtinos no permitían abrir el marcador, hasta que llegó al minuto 67, Harry Kane hizo un cambio de frente que dejaba toda la ventaja a Ponchito Davis, que terminó haciendo un tremendo golazo. Y algo que aprendí en el 2022, y creo que todo el mundo también, es que no puedes dar por muerto al Real Madrid. Llegaba el minuto 81, el Madrid seguía abajo en el marcador y salía del campo Fede Valverde y en su lugar entraba Joselu. Se anulaba muy bien este gol, pero llega la siguiente jugada donde Vinicius sacó un tiro complicado para Neuer que no supo controlar y se la dejó servida a Joselu para que hiciera el 1-1 y el 3-3 global. Y era prácticamente cuestión de tiempo para que el Madrid diera la vuelta, y así lo fue, porque llegó el minuto 89, Rüdiger metió un tiro centro que el mismo Joselu empujó para marcar el 2-0. Lo sorprendente no era que el Madrid resurgiera y terminara ganando la eliminatoria a lo Madrid. Lo raro era ver que Joselu se encargó de tremenda proeza, porque habiendo jugadores como Vinicius, Bellingham y Rodrigo, pues es normal pensar que esos tres jugadores se iban a encargar de la remontada, pero de la nada llegó un jugador desde la banca y la neta un jugador que nadie esperaba nada de él y se echó al equipo al hombro y metió los dos goles más importantes de su vida.
Lingardinho es una de las tantas jóvenes promesas que salen de la cantera del Manchester United, pero en esta ocasión la culpa de que este jugador no llegara a nada no fue del club, no fue de la falta de oportunidades, sino del mismo jugador y sus malas decisiones. Jesse formó parte de una de las supuestas mejores generaciones a futuro que el United iba a tener, pero ninguno la armó, y la última gran joya era el prota del video, Jesse Lingard. Pero bueno, después de haber debutado no con el United sino con otros equipos del fútbol inglés, el dios del fútbol Luis Van Gaal, ícono de este canal y la neta uno de mis entrenadores favoritos de la historia, no por su calidad de técnico sino por sus grandes frases que nos ha entregado a lo largo de su carrera, le dio la oportunidad para poder debutar con el equipo de sus amores. Para su mala suerte salió lesionado a los 24 minutos y se aventó 4 meses de baja, un debut soñado que cualquiera quiere tener, y después de ese momento llegó la historia llena de irregularidades, daba 3 partidos buenos y luego otros 10 malos, había veces que literalmente parecía Ronaldinho y luego se aventaba 20 partidos malos, y así se la aventó desde la temporada 2014-2015 hasta la 2021, donde le dieron chance de buscar nuevos horizontes y llegó cedido al West Ham por solamente 6 mesecitos, y han sido los mejores 6 meses que ha tenido Lingard en toda su bendita carrera, debutando el 3 de febrero ante el Aston Villa, donde por cierto se despachó con un doblete para dar la victoria a los Hammers, y de ahí continuó teniendo más aportaciones de gol, ya que en 16 partidos tuvo 13 aportaciones de gol y ayudó a dejar el equipo en sexto lugar de la tabla. En uno de los 60.000 derbis de Londres que hay en Inglaterra, aportó el segundo gol del equipo para salir con la victoria. A Leicester le marcó un pepardo a bote pronto y cerró su doblete empujándola solito sin portero. Contra los Wolviños de Raúl se convirtió en Ronaldinho, y aquí están viendo el resto de goles con el West Ham. Gracias a todo esto consiguió revivir su carrera y dejó grandísimas sensaciones. Lástima que solo era un préstamo y los Hammers al acabar la temporada intentaron fichar, y el mismo Lingard tenía las ganas de quedarse con el jamón del oeste, pero el United al ver que revivió le dio una segunda oportunidad, pero fue la más desastrosa de todas porque no hizo nada y solo esperó que su contrato se acabara yéndose a robar al recién ascendido Nottingham Forest, donde dio más pena y solo duró 6 meses y se nos fue a robar a Corea, y actualmente no tiene equipo. Como pudimos ver, Lingard tiene el suficiente talento para convertirse en un crack total, pero simplemente la irregularidad y las malas decisiones lo llevaron a ser un desastre como jugador y estar casi retirado a sus 32 años. Y por si hay un fan del West Ham por ahí que esté viendo este video, que la neta no creo porque quién le va a ir a un equipo así de malo como el West Ham, compártanos su punto de vista sobre Lingard y si realmente fue tan bueno como se dijo en su momento, pero repito, ¿quién en su sano juicio le iría a un equipo así de lamentable como el West Ham? Y hablando de 6 meses espectaculares, recordemos el paso de Paco Alcácer por el Borussia Dortmund. Paco Alcácer tanto puede encajar en este listado como los de One Season Wonder, porque después de debutar con el Valencia y de a poco irse convirtió en un jugador muy importante para el club, llegó la temporada 2015-2016, donde comenzó a marcar goles con el conjunto Che. Llegó al Barcelona para, según él, llegar a un club que era perfecto para sus estadísticas, pero pobre vato nunca pudo jugar más de 3 partidos seguidos por una sencilla razón. Bueno, no, más bien eran 3 sencillas razones: Messi, Neymar y Luis Suárez. Y pues así está complicada la situación. Después de haber estado 2 temporadas en el Barcelona, donde la neta no hizo absolutamente nada, salió cedido al Borussia Dortmund para la temporada 18-19, y acá mi brother desde el primer momento conectó al 100% con los abejorros, porque se juntó un 9 con hambre de regresar a lo que fue, y un grandísimo equipo que lo arropó, y su arranque como goleador fue tremendo porque marcó muchísima diferencia para el equipo, con un Marco Reus que regresó a ser aquel antes de su lesión de tobillo, un Jadon Sancho que recién se daba a conocer en Europa, con un Hakimi que fue despreciado por el Real Madrid, y Witsel que no importa dónde esté rinde bastante bien. Con tremendo equipazo y con Alcácer encargado de hacer los goles, comenzaron la temporada con un arranque soñado y curiosamente se pusieron punteros de la Bundesliga de aquella temporada, dejando muy atrás al todopoderoso Bayern Múnich, gracias a que Alcácer logró clavar 6 golcitos en apenas 81 minutos jugados. Ni siquiera había jugado un partido completo en cuanto a minutos y ya había marcado más goles que en sus 2 temporadas anteriores. En su primer partido le hizo gol al Frankfurt, le siguió el Leverkusen y acá hizo un doblete. En Champions se le aplicó al Mónaco y al Augsburgo le metió su primer hat-trick en el Signal Iduna Park, y su octavo gol fue ante el Stuttgart. En 5 partidos clavó 8 golitos, un grandísimo ritmo goleador, y llegó al partido más importante de la temporada para ellos y fue ante su papá, el Bayern Múnich, y acá todos los jugadores del Dortmund hicieron una belleza de partido, venciendo a los bávaros con un 3-2 donde Reus jugó prácticamente desnudo y se fue con un doblete y Alcácer hizo el gol de la victoria. Los goles siguieron
siguieron cayendo y cerraron la primera parte de la temporada como líderes de la liga, y parecía que al fin iban a salir campeones, pero en cuanto el Dortmund hizo válida la opción de compra por 23 millones de euros, el equipo se cayó a pedazos. Roy se lesionó, Sancho se convirtió en el Sancho del United, Witsel, no, ese vato seguía jugando muy bien, y Alcácer dejó de meter goles. Con esto el Bayern recuperó el camino del liderato, y después de otro Der Klassiker les clavaron 5 goles de hobby, porque Lewandowski dice que quiere mucho al Dortmund, pero el perro cada vez que juega contra ellos le mete. Y tristemente para él, la siguiente campaña no volvió a hacer lo mismo, bajando estrepitosamente su ritmo goleador, y después de 6 mesecitos y 7 goles se regresó a su rancho jugando para el Villarreal. Y por su parte el Dortmund se trajo un noruego medio desconocido y la neta medio tronco que la andaba rompiendo en el Salzburgo, un tal Erling Haaland. Nadie lo conoce ese vato. Después de ganar la Europa League con el Villarreal, se fue a robar a los Emiratos Árabes Unidos y nunca volvió a ser aquel Paco Alcácer que vimos en sus primeros 6 meses con el Dortmund, y desapareció en el acto. Y si por si se lo preguntaban, Witsel sigue jugando muy bien y la sigue rompiendo. Si nos vamos a Marruecos y mencionamos al siguiente jugador, seguramente no la van a mentar. Brahim Díaz fue una de las mayores promesas de la cantera Citizen, siendo de la generación de Foden, Sancho y del segundo mejor central de la historia, el Kaiser García. La diferencia de todos ellos es que estuvo muy tiempo en el primer equipo de Guardiola, y como... el Pietradato. ¿Ustedes sabían que el mayor culpable de la llegada de Brahim Díaz a la cantera del Manchester City fue Manuel Pellegrini? ¿No? Pues yo tampoco, pero ahora ya lo saben. Y después de 10 partidos al mando de Guardiola, llegó al Real Madrid a cambio de 17 millones de euros, entrando por Vinicius Junior en los octavos de final en la Copa del Rey. Y como otro dato que la neta no creo que les importe, es muy curioso ver que Brahim Díaz y Álvaro Fidalgo debutaron en el Real Madrid entrando por Vinicius Junior. Y ahora sí, vamos a lo que venimos. Brahim se fue cedido al Milan en el 2020 para tener un poquito más de minutos, y lo hizo tan bien que su préstamo se renovó por 2 temporadas más. Y acá comenzó una historia de amor con los rosoneros que fue tan buena que no pudo continuar, llegando un Milan en reestructuración de la mano de Paolo Maldini. Brahim fue la pieza clave que terminó el engrane rosonero. En cuanto a números, la neta sí son bastante bajos, pero esos pocos goles y pocas asistencias fueron en momentos claves. A la Juventus se lo traía de hijo, fue clave para romper la sequía de 11 años para ganar una liga, y aparte se echó al equipo al hombro para regresar al Milan donde se merece, a una semifinal de Champions League, eliminando al Napoli en cuartos, y después de una gran temporada de goles y sobre todo de magia repartida en San Siro, el Milan no hizo válida la opción de compra y mi hermanito regresó al Real Madrid, y acá ha sido un revulsivo perfecto para los merengues. Cuando las cosas apretaban en el Madrid, Ancelotti lo metía y resolvía. Y si no me creen, pregúntenle a Jan Oblak porque sigue corriendo tras de él. Pero de los penales ya no hablamos porque ese no es el tema. Y antes de pasar al primer puesto tenemos 2 menciones honoríficas, la de Manuel Adebayor y Chicharito en el Madrid. Estos 2 9 llegaron de pura suerte al conjunto merengue, incluso uno fue un movimiento político que incluye a Peña Nieto en la transacción, pero ese no es el tema. Adebayor llegó a suplir una lesión del equipo y el desgraciado aportó con un doblete para eliminar al Tottenham en cuartos, y en contra del Sevilla aportó con goles para darle el pase al Real Madrid a la final de Copa del Rey. Y por su parte el guisante llegó a préstamo porque Moyes ya no lo quería en el United y porque Florentino quería hacer negocios en México, y su mejor forma de ganarse un favor político del PRI fue haber llevado al Chicha al Madrid. Y acá la neta mi brother sí la rompió con goles, y aparte ayudó al equipo a seguir con la paternidad sobre el Atleti en Champions con un gol en tiempos extras a pase del bicho. Después regresó a casa solamente a dar pena y a volar un penal. Y cerramos con el mayor expositor de la frase: nunca te enamores de un jugador cedido. Luuk de Jong, bendito Luuk de Jong. Fuera de su paso muy bueno con el Barcelona, de Jong era un delantero muy normalito, un crack en la Eredivisie, pero en cuanto salía de la liga de su país, su conexión con el gol se iba al carré. Después de debutar y estar 3 temporadas en el Twente y de clavar la módica cantidad de 59 goles en 121 partidos, llegó al Borussia del nombre difícil de pronunciar, y en 45 partidos nomás metió 8 goles. Y en el Newcastle pues mejor ni hablamos porque se fue en seco. Regresó a Holanda con el PSV y acá la volvió a descoser desde el segundo 1, gol tras gol tras gol y tras título tras título tras título. Y aparte de todo tuvo el privilegio de haber jugado con el Chucky Lozano Prime. No cualquiera. Y después de que en la temporada 18-19 marcó 32 goles en 42 partidos, llegó otro equipo de las 5 grandes ligas de Europa y se lo llevó al Sevilla para que fuera su killer, y como lo pintaba la historia, pues no lo logró, con números bastante bajos, llegando ahora sí su famosa temporada 2021-2022. Acá el Barcelona está viviendo su peor momento financiero y deportivo en la historia del equipo, y literalmente fichaba lo que podía y llegaban los jugadores que querían, y se armó con pura pedagogía
pedacera de jugadores. Ya ni el Zacatepec había llegado tan bajo. El muerto de Ronald Koeman dirigió solamente 6 mesecitos y de lo poco bueno que dejó en el club, aparte de la gran frase del tiki-taki, tiki-taki, fue la llegada del poeta del gol, que no sé por qué le dicen poeta del gol si nomás metió 7 goles. Y ojito con el siguiente dato, por más que parezca que Luke de Jong y Frenkie de Jong son primos por llamarse de Jong, pues no son literalmente primos, porque estoy investigando y hagan de cuenta que llamarse de Jong en Holanda es como llamarse Pérez en Latinoamérica. Así que sí, por si tenían la duda, Frenkie de Jong y Nigel de Jong no son primos, por más que parezca lo contrario. Y no lo digo por su color de piel, lo digo por su diferencia de talento en cuanto juegan al fútbol. Racista. De Jong llegó al Barcelona gracias a una pelotera de jugadores que se armó en el último día de fichajes de ese 2021, donde el Atlético de Madrid, el Barça, el Chelsea y el Sevilla estaban inmiscuidos. Griezmann regresó a casa, Luke de Jong se fue al Barcelona, Saúl Ñíguez se fue al Chelsea y el Sevilla se quedó sin jugadores. Luke llegó al Barcelona con más críticas que esperanzas y la neta sus primeros 6 meses en el club blaugrana fueron malísimos, como toda la plantilla, y tan malo fue el arranque que Ronald Koeman le dieron las gracias y llegó Xavi para salvar el barco, convirtiéndose en el revulsivo del equipo. Cada vez que las papas quemaban, entraba y resolvía. Su primer gol agónico fue ante el Mallorca en un 0-0 cerrado y con la especialidad de la casa marcó el de la victoria al 62. También clavó un gol en la Supercopa de España ante el Madrid, pero perdieron ese partido. Y la más recordada es aquel cabezazo ante el Español en el derbi catalán, llegando al 92 y metiendo el gol del empate. Contra el Bilbao metió el tercero, tampoco tanto show, y el último gol fue el más importante de todos. Partidazo que era un ida y vuelta. Se adelantó el Levante, empató a Auba, Pedri le dio la vuelta, al 83 empataba el Levante y cuando todo apuntaba un empate llegó Alaba con un centro medido y el poeta del gol le metió la cabeza y marcó un bendito golazo para dar los 3 puntos al conjunto blaugrana. No pudo ser el paso más brillante, ni el más goleador, ni el mejor en la historia del club, pero estuvo llenísimo de amor y cariño desde donde lo quieras ver. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Gracias por ver el video, dale like y comenta qué otro jugador cedido recuerdas que haya marcado tan importante una huella en un club y suscríbete para que seas parte de los muertos del fútbol. Y recuerda, como frutas y verduras. Here we go.